Bueno, bienvenidos todas y todas las personas que vayan a escuchar esta charla a partir de este momento. Hoy vamos a hablar de lo que significa la palabra karma y qué significa o qué tiene que ver desde el punto de vista sistémico. ¿Existe el karma familiar? ¿Heredamos algo sin resolver que a veces afecta nuestra vida y a veces nos pone en retos difíciles? Eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Bueno, siempre les cuento un poquito lo que es el grupo de perspectiva sistémica. Es un grupo que comenzó en Madrid hace ya varios años. Al principio era presencial, simplemente nos reuníamos para hacer ejercicios, compartir, conocer un poco y de alguna forma acompañarnos en ese camino de nuestro sistema familiar. A raíz de la pandemia nos tocó volvernos virtuales, luego yo también me cambié de país y desde ese momento pues lo estamos haciendo de esta forma. Un encuentro, trato de que sea mensual, a veces no lo logro, pero lo importante es que tengamos como esa oportunidad de compartir. Hay un grupo de WhatsApp para quien quiera unirse y en ese grupo también tenemos la oportunidad de hacer preguntas, de discutir sobre temas, de dar nuestra opinión y buscar como eso simplemente que es el compartir alrededor del tema sistémico. Bueno, vamos a empezar tratando de comprender o definir qué significa la palabra karma. En términos budistas, porque esta es una, digamos, la visión que les voy a compartir proviene del budismo, aunque en general hay muchas otras, digamos, filosofías o maneras de mirar el mundo que utilizan la palabra muy relacionadas con las religiones orientales. La visión que yo les voy a transmitir es la visión del budismo y específicamente del budismo tibetano. En general, se considera que karma, que es una palabra del sánscrito, significa acción. Una acción relacionada con la parte física, emocional o mental que proviene eh, y está relacionada con el pasado, con el presente y con el futuro. Es una ley natural, no significa que haya como un Dios o alguien superior que nos mande un castigo, que eso es muy importante que lo entendamos, sino que es una ley natural. Si habláramos en términos de la física, diríamos que simplemente es una ley de causa y efecto. Si yo tiro un boomerang, el boomerang da la vuelta y vuelve hacia mí. Eso es lo que simboliza este dibujito que tenemos acá, que simplemente es el nudo infinito, ¿sí? Mm, y es una acción, produce un efecto produce una acción y de esta manera se convierte en un movimiento constante que dentro de lo que menciona las religiones orientales, el budismo, es como la rueda de la vida, la rueda infinita, la rueda del samsara, de la que solamente podemos salir cuando somos conscientes de nuestro karma, ya sea positivo o negativo. ¿Qué es lo que nos dice la ley del karma? Nos dice que las consecuencias de las acciones o decisiones de un individuo determinan su destino. Lo que yo elija pensar, hacer, em, sentir hoy va a afectar mi presente y mi futuro. Y lo que yo haya elegido en el pasado afecta mi presente y mi futuro. Evidentemente, una de las partes importantes de todo este concepto del karma tiene que ver con la creencia en vidas pasadas, con la creencia que nos habla de que la vida no comienza aquí ni termina aquí. En términos de la conciencia no existe la localidad, no existe ni el tiempo ni el espacio. Hay un lugar, si podemos llamarlo lugar,
donde está guardada toda la información de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido, de lo que hemos hecho. Y desde ese lugar es desde donde se organiza lo que tenemos que vivir en este momento como seres, como almas, para evolucionar. Nos dice la ley del karma que lo que sucede es producto de los actos de una persona o de un colectivo. En ese sentido, nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino a las personas con las cuales nos relacionamos. Y en este concepto incluimos a los sistemas. Por supuesto, el más importante, el sistema familiar. Si yo soy por ejemplo, la directora de una empresa y tomo una serie de decisiones de pronto que son equivocadas, estoy afectando a todas las personas de la empresa. De hecho, la empresa puede quebrar o puedo producir, digamos, daños a las personas que están a mi cargo. Si yo soy una madre de familia, un padre de familia, las cosas que yo haga pueden afectar a mi familia. Y, digamos, eso se puede producir con muchas de las personas con las cuales nos relacionamos. Em, y aquí es muy importante entender que el karma no es un castigo, no es, como les decía, que el universo o Dios o haya alguien que nos castigue por lo que hicimos. Es simplemente una consecuencia. Entonces, cuando nosotros pensamos desde ese lugar, podemos entender que si lo que hacemos no es bueno, puede tener un karma positivo y que si lo que hacemos no es bueno, puede tener un karma negativo. Es una ley o principio universal. No depende de que creamos o no creamos en un Dios o de que hagamos parte de una religión o no. Simplemente es una ley universal que dice que toda causa produce un efecto. En términos generales, ¿qué significa ese karma pasado, presente, futuro? El karma pasado es que todas las acciones pasadas no resueltas eh, están ahí porque hay algo que nos falta aprender. Necesitan solucionarse. Es como si a mí me encanta hablar en términos de educación. Entonces, si yo estoy no sé, en sexto grado y resulta que no aprendí a sumar en los grados anteriores, pues evidentemente voy a seguir quedándome ahí hasta que aprenda a sumar o lo que significa estar en ese grado. En términos del alma es igual. Pasamos por una evolución como almas y lo que sea que no hayamos aprendido en las existencias anteriores, lo vamos a traer como cosas pendientes, como lecciones pendientes, y la vida nos va a presentar la oportunidad de solucionar. Lo que está sucediendo ahora, lo que está sucediendo en el presente, mm, digamos que tiene que ver con lo que ha sucedido en el pasado, pero además con lo que hemos vivido en este presente. Ya no solamente es el pasado en referencia a vidas anteriores o a lo que ha pasado en nuestra familia o lo que tiene que ver con lo anterior, sino que yo en este momento estoy produciendo acciones, estoy creando karma y eso también va a darme la oportunidad de solucionarlo aquí y ahora. Lo que no solucione, me lo llevo en la maleta y queda pendiente se va acumulando para una siguiente oportunidad. En otros términos, es si yo, lo mismo en la escuela, pierdo el año, me voy a otra escuela, me voy a otro colegio, pues evidentemente lo que no aprendí, pues me lo llevo igual a ese lugar. Puede que las lecciones sean distintas, puede que los profesores sean distintos, puede que el contexto sea diferente, pero lo no aprendido se acumula porque el sentido del alma es evolucionar. Y, por supuesto, hablamos de un karma futuro porque las acciones futuras em, están determinadas por las acciones presentes.
Y como les digo, si no se resuelven, se acumulan. ¿Cuáles son los tipos de karma? Pues el positivo y el negativo. Positivo es todo lo que sembramos, todo lo que hacemos en bien nuestro y de la humanidad. Es todo lo que significa construir, es todo lo que significa aportar, dar. Y negativo, todo lo que va en contra de las leyes naturales de la vida y que produce como un decrecimiento, produce una pérdida, produce em, algo que no tiene consecuencias positivas. Vamos a hablar un poquito en algunos contextos del budismo se habla de 12 leyes que tienen que ver con el karma. Vamos a resumirlas, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la ley general del karma, como les decía, se basa en el principio de causa y efecto. Es decir, todo lo que sentimos, pensamos, hacemos y generamos en nuestra vida diaria en relación con otras personas, nos será devuelto. Básicamente es esa frase de cosechamos lo que sembramos. Si yo eh, procuro que la vida de las personas alrededor mío sea una vida em, positiva, que sea una vida de valores, sea una vida que tiene que ver con producir el bien y tener en cuenta las leyes de la buena voluntad, pues lo que se va a devolver hacia mí es positivo. La ley de la creación nos habla de que todos los seres humanos somos responsables de nuestra propia existencia y que cada uno de nosotros somos participantes activos de nuestra propia vida. Muchas veces, una de las cosas que nos encontramos continuamente es que tratamos de buscar los culpables afuera. Es decir, mi vida actual o las dificultades que yo pueda presentar son o por mi familia, o por mi país, o por la persona que me hizo, o por el destino tan terrible que he tenido, o por la mala suerte, o por un montón de circunstancias. Lo que busca este concepto y lo que busca lo que queremos transmitir hoy es que nos demos cuenta que somos responsables y que si nosotros tomamos la responsabilidad como una bandera importante en nuestra vida, no solamente vamos a poder avanzar, sino que se convierte, como lo dice el doctor Carvajal, en un portal del alma, una oportunidad para crecer y para avanzar. Y aquí hay un concepto que nos resume, que dice, la vida no pasa por sí misma, tenemos que hacer que pase. Nosotros podemos sentir que vamos en un barco y que ese barco va impulsado por el viento o por un motor y de repente llegar a un lugar donde no queremos estar. Pero si nosotros tomamos la responsabilidad y tomamos el timón del barco, vamos a poder tener un poco más de control y darnos cuenta cómo manejar esas circunstancias que tienen que ver con el viento, con las corrientes marinas, con lo que sucede en el barco. eh, y de esta manera nuestra vida probablemente va a cambiar. La ley de la humildad. Esta ley nos habla de que debemos ser capaces de reflexionar sobre lo que nos sucede, aunque no nos guste. Cuando Bert Hellinger nos habla de asentir a lo que sucede, asentir, inclinarnos ante lo que las historias de nuestros antepasados nos habla de esto, una ley de humildad. Aunque no nos guste cómo sea nuestra mamá, nuestro papá, aunque no nos guste que alguno de nuestros antepasados haya hecho algo inadecuado o algo que hizo daño a los demás. Si nosotros nos inclinamos profundamente ante eso, vamos a tener la oportunidad de cambiar ese karma o esa acción que nosotros ejercemos ahora. La ley del crecimiento nos dice que solamente podemos tener control sobre nosotros mismos, que no podemos cambiar la vida de nadie. Por eso
insistimos en el tema de constelaciones en simplemente mirar al pasado para poder estar en presente y cambiar el futuro. Somos responsables únicamente de nuestra vida y nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestras acciones, nuestro karma. Si nos enfocamos en nuestro crecimiento personal en vez de intentar cambiar a los otros, ahí eh, probablemente vamos a tener la oportunidad de hacer que nuestra vida sea diferente. La ley de la responsabilidad nos dice que lo que está sucediendo a nuestro alrededor es un espejo de lo que está pasando dentro de nosotros y que nosotros somos responsables de esas experiencias, ya sean positivas o negativas. Esta es una parte muy importante de lo que yo quiero compartirles hoy, porque a veces lo que sucede a nuestro alrededor sentimos que es injusto o que no es, o que no sabemos cómo manejarlo, o que nos han sucedido cosas muy difíciles. Y entonces nos sentimos, cuando entramos en el concepto, digamos, de karma negativo, nos sentimos culpables o nos sentimos que hemos hecho algo muy malo en una existencia anterior o en nuestra propia vida. Y desde la culpa no podemos actuar. Desde la culpa nos quedamos atascados, nos quedamos atrapados. La única manera de movernos es tomando responsabilidad. Si nuestras circunstancias de vida en la infancia o en algún momento de nuestra vida han sido muy dolorosas, mm, estas leyes nos hablan de que traemos algo como un aprendizaje pendiente. Y si nosotros nos damos cuenta cuál es ese aprendizaje, tal vez podemos trascender esas dificultades y tener una postura diferente hacia adelante. Por ejemplo, voy a tomar una historia. Mm, voy a imaginar una persona que es abandonada por sus padres, mm, y que crece, digamos, en un orfelinato o en un lugar de acogida, y en ese lugar la maltratan o vive circunstancias, digamos, dolorosas hasta que logra salir a la vida y a crear, digamos, su propia vida. Em, entonces, esa persona puede pensar, eh, ¿qué he hecho yo de malo para, para no tener el cuidado de unos padres o para haber vivido lo que viví? Yo creo que si nos enfocamos en tratar de encontrar qué fue lo que hicimos mal, ahí es donde de pronto nos llenamos de culpas. Hay mm, muchas visiones, digamos, que buscan como escarbar en el pasado para mirar esos registros o esas circunstancias de lo que hemos pasado en otras vidas. No quiere decir que esté mal, pero lo importante de eso que descubrimos o de eso que nosotros mismos podemos ver, tiene que ver no en quedarnos en la culpa o quedarnos en lo que hicimos mal, sino el cómo afrontamos eso, cómo afrontamos el ser abandonados, cómo afrontamos el haber sido maltratados o el haber recibido daño de parte de alguna persona. Si nos quedamos en el resentimiento, nos quedamos en los reclamos, nos quedamos en encontrar los culpables de lo que nos ha sucedido, ahí digamos que estamos bloqueados y la vida va a tender a presentarnos más circunstancias similares para que la lección se aprenda, porque una de las lecciones puede ser el perdón, puede ser el aprender a soltar, puede ser el entrar en la profunda compasión por las personas a las que hemos hecho daño o que nos han hecho daño. Entonces, aquí la mirada es buscar la lección pendiente, darle sentido a lo difícil para que ese proceso pueda moverse y pueda cambiar, y para que ese proceso nos lleve a una lección
más avanzada. Si nos hacemos responsables, como dice aquí, de el resultado de nuestras acciones, en vez de buscar cuáles son las excusas o los culpables, podemos movernos hacia un lugar de mayor luz, un lugar más avanzado. Las lecciones pendientes de nuestra vida se presentan en forma de personas, en forma de circunstancias, en forma de acciones de otras personas con nosotros. La ley de la conexión nos habla de que el pasado, el presente y el futuro están conectados. Como les decía, para la conciencia no hay ni tiempo ni espacio. Y nuestro control sobre el presente y el futuro puede ayudarnos a borrar la energía negativa de vidas o de existencias o de etapas anteriores de nuestra propia vida. A veces no es sencillo corregir esos errores, a veces se requiere tiempo. Muchas veces yo veo pues en constelaciones personas que llegan pensando que con una constelación van a poder sanar y a veces eso no es tan sencillo. A veces sucede, pero a veces se requiere eh, como deconstruir un poquito esos patrones o esos aprendizajes anteriores, de manera que podamos sanar en profundidad lo que sea que es lo que subyace a lo que nos ha sucedido. Sin embargo, cualquier pequeña acción puede tener efectos muy poderosos. Cualquier trabajo de conciencia que hagamos, cualquier acto positivo que hagamos por nosotros, por los que nos rodean, eso mueve la energía. Dice una famosa frase que el pequeño aleteo de una mariposa en el Japón puede producir un ciclón en otras partes del mundo. Eso, en términos de la conciencia, es que cualquier acto positivo que nosotros realicemos empieza a mover la energía alrededor nuestro, empieza a producir efectos en todas las personas con las cuales nos relacionamos. La ley del enfoque nos dice que de acuerdo con esto, si tenemos un objetivo, tenemos que ir a cumplir ese objetivo y crear o sea, pensar como en un programa que nos lleve a cumplir eso que queremos lograr. Es como los programas de aprendizaje de una escuela o de algo que nosotros estudiamos. Tenemos que ir paso a paso. Si vamos cumpliendo esos objetivos, se nos van abriendo lecciones nuevas, obviamente cada una de mayor complejidad. Mm, a veces hay personas que me dicen, ¿por qué mi vida sigue siendo complicada? ¿Por qué si yo he hecho un trabajo profundo espiritual, todavía no logro sentirme feliz o no logro sentirme realizada? Mm, y yo pienso que la vida es un continuo de aprendizajes, pero también en nuestra mirada está el que seamos capaces de ver lo positivo y de disfrutar de lo positivo. Si yo cambio la mirada, pues esas lecciones las voy a ver como eso, como lecciones, como algo que tengo que aprender, no como una maldición o un castigo por algo que yo haya hecho. Y básicamente cuando nos sentimos absolutamente realizados es cuando o nos iluminamos o nos vamos a otro plano para vivir otras lecciones. Entonces, la vida es eso. La vida son sombras y luces, son aprendizajes, son ganancias, son pérdidas. Ese es el movimiento. La ley del dar y de la amabilidad. Esta ley nos enseña que si creemos en algo, que si tenemos una creencia, un aprendizaje, algo positivo que hemos logrado, mm, en algún momento eh, vamos a tener la oportunidad de ponerlo al servicio de los demás. Y de eso se trata también. De eso se trata un poco también la ley del karma. Que si nosotros nos mantenemos en el movimiento del dar lo bueno, pues la vida nos va presentando hacia adelante nuevas oportunidades y vamos a estar en un movimiento hacia la vida desde el punto de vista sistémico.
Mm, es esa oportunidad de equilibrar si nosotros hemos sentido que hemos hecho algo malo, que hemos hecho algo que no está acorde con las leyes de nuestro sistema o acorde con las leyes de nuestra sociedad o de nuestro país. Tener la posibilidad de dar, de acompañar, de servir profundamente de la buena voluntad es una de las cosas que nos ayudan a salir de esa rueda que tiene que ver con la causa y el efecto. En nuestro círculo se habla mucho de la buena voluntad y más adelante pues les hablaré un poquito de lo que es el karma yoga. La ley del aquí y del ahora. Si nos aferramos demasiado a sentimientos, experiencias o creencias del pasado, es como que tenemos un pie en el pasado y no en el presente. Es como que sentimos que hay un ancla con lo que ha sucedido en el pasado. De la misma manera, si nos concentramos demasiado en el futuro, en los sueños, en lo que queremos lograr, en de pronto ser un poquito ambiciosos o estar pensando la mirada, tener la mirada en el futuro, pues tampoco disfrutamos el presente y no nos movemos. Entonces, por eso se habla tanto de estar aquí y ahora. El presente es lo que realmente tenemos y la acción es, es esa, es aquí y ahora. Miramos al pasado para solucionar el presente y cambiar el futuro. La ley del cambio es la que básicamente nos dice que el universo nos da las experiencias que necesitamos para crecer, por muy difíciles que nos parezcan, por muy complicado que sintamos que ha sido nuestra vida o que es nuestra vida en algún momento. Si nos sentimos que estamos atascados, es porque hay algo que no hemos aprendido, hay una lección que no hemos aprendido. Y nosotros podemos, como les decía, estar en ese barquito que nos mueve para un lado y para otro y que a veces nos hace naufragar, sintiendo que hay algo de afuera que es lo que nos mueve, que es eso que llamamos destino, como lo decía John, o podemos hacer el trabajo de conciencia de decir, bueno, ¿quién está dirigiendo este barco? ¿Cómo puedo yo tomar el control de mi barco? ¿Y cómo puedo mirar alrededor para saber si yo, con mi movimiento, estoy afectando o no a otras personas? Mm, el salir de esa rueda, eh, mirando lo que está sucediendo ahorita y la lección que tenemos por aprender es realmente parte del proceso que necesitamos hacer. La ley de la paciencia y la recompensa. Esta ley nos dice que lograr el éxito implica un trabajo duro y constante, que a veces pareciera que no se ve. Si nos imaginamos que hay una línea de tiempo en la cual nosotros somos almas que estamos realizando un trabajo espiritual en este cuerpo, pues es como que puede que estemos avanzando y no nos demos cuenta. Puede que esas cosas que hemos logrado en la edad en la que tenemos en este momento impliquen unos cambios muy profundos a futuro y no nos demos cuenta. Es como decir, a veces podemos vernos como la hormiguita que está llevando una hojita con gran esfuerzo al hormiguero. O a veces podemos vernos como nosotros eh, que sentimos que llevamos muchos años haciendo cosas y no hemos logrado esa meta que queremos conseguir. Entonces, tener paciencia y no pensar tanto en la recompensa, sino enfocarnos en el presente, es también lo que nos ayuda a como a estar aquí, disfrutar el aquí y eventualmente recibir las recompensas por ese trabajo que hemos hecho. La ley de la importancia de la inspiración, que es como la ley final dentro de esta visión que les comparto. Reflexiona sobre cuánta energía e intención ponemos en aquello que nos importa. Si ponemos toda nuestra alma, todo lo que somos, todos nuestros talentos, y aquí voy a hablar de los talentos sistémicos,
Es posible que esas acciones y eso que hagamos produzca lo mejor del karma para nosotros y para los que nos rodean. Los talentos sistémicos es todo eso que podemos rescatar de nuestro sistema y que proviene de las dificultades que han vivido nuestros antepasados. En la medida en que nosotros agradecemos la vida que tenemos, con todo y lo difícil, con ese abuelo que de pronto participó en la guerra, con esa abuela que tal vez tomó decisiones que a nosotros nos parecen que fueron inadecuadas, pero que hizo que se mantuviera la vida, con ese antepasado que se sacrificó para que nosotros hoy estemos aquí. Recibiendo eso, cada movimiento que nosotros hagamos en esta rueda de la vida podrá, podrá ser desde el agradecimiento y podrá avanzar digamos, en los efectos positivos que queremos lograr. Y además, tenemos que pensar que en las personas que están alrededor, lo que nosotros hagamos es una inspiración para su propia vida. Y de esa manera, también esa rueda se devuelve y nos trae cosas positivas. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el sistema familiar y lo que significaría tener un karma familiar. Bueno, para empezar, tenemos que decir que no llegamos al azar a un sistema. No es como que tan de malas yo que me tocó esta familia difícil o con personas que llamamos tóxicas o con circunstancias difíciles en las cuales hemos tenido que sobrevivir porque realmente han sido retos muy grandes. Si nuestra alma escogió este sistema en particular, es porque es la escuela que necesitamos. Es porque las circunstancias que vamos a vivir son las que nos van a ayudar a trabajar nuestras sombras y, por supuesto, a tener esos talentos o esas luces que nos ayuden a afrontar los retos de la vida presente. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une a todos nosotros? Hay un alma familiar, hay algo en donde está esa información de lo que está pendiente de nuestro sistema y que de alguna forma es como si como si cada uno de los miembros de la familia se distribuye esas cosas pendientes. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma personalidad, no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, esa distribución es de acuerdo a lo que cada uno es. Y por eso también el, la vida nos pone a vivir las cosas en compañía, porque si podemos mirar a la familia que tenemos, nos podemos complementar y nos podemos ayudar. La ley de los sistemas familiares, las leyes del amor nos dicen que no podemos dejar a nadie. Vamos en un barco muy grande donde eventualmente todos tenemos que remar, donde todos tenemos que ayudar a tomar decisiones, donde a veces nos turnamos el control del barco. Si dejamos a alguien, si decimos, no, tú no puedes porque tú no eres bueno, eso se convierte en un peso muerto, eso se convierte en un ancla que no nos deja mover. Esa persona que de repente tiene un destino difícil, que tal vez va en contra de las leyes del sistema, esa es a la persona que más necesitamos mirar porque nos está mostrando la sombra del sistema. Y la pregunta que yo les pido que se hagan en este momento es, si estoy aquí, ¿qué tengo que aprender? Y les voy a pedir que se tomen un par de minutos y le escriban. ¿Qué tengo que aprender de mi sistema? ¿Cuáles, cuáles creo que son esas lecciones que no están resueltas? En principio podemos ponerlas simplemente como hechos. Los hechos son, por ejemplo, las enfermedades, las muertes, los destinos difíciles, las quiebras, mm, los rechazos que podemos sentir de nuestra familia, las pérdidas, las separaciones, los divorcios, todo lo difícil.
Y luego vamos a tratar de imaginarnos cuál es la lección que hay pendiente. ¿Qué es eso que nos está pidiendo el alma que miremos para avanzar? Voy a darles un par de minutos para que lo miren. Bueno, como les decía, em, darle sentido, darle sentido al dolor, a lo difícil, a esas circunstancias que han marcado hasta el momento nuestra vida y que pueden estar en nuestro presente y en nuestro futuro. Es la oportunidad que tenemos de poner luz y de avanzar. Vamos a hablar un poquito de lo que son las implicaciones sistémicas. Las implicaciones sistémicas es como esos nudos que tenemos en nuestro sistema y que nos hacen vivir una y otra vez circunstancias difíciles. Y tienen que ver, por supuesto, con las leyes de las que nos habla Hellinger. Entonces, con respecto a la ley de la pertenencia, nos habla de la exclusión. Excluir a otro. Es decir, es como tú ya no eres parte de mi sistema, o yo te quiero olvidar, o yo me quiero alejar de ti. Y esto puede suceder por muchas cosas. Puede suceder porque nos duele la vida de esa persona o la relación que hemos tenido con esa persona, porque nos consideramos mejores, porque si, por ejemplo, yo tengo, no sé, un hermano o una hermana o alguien que ha cometido crímenes o que está en las drogas o que eh, ha vivido circunstancias difíciles en su vida que lo han hecho eh, portarse de una manera que no está de acuerdo con mis valores, pues yo me voy a alejar o lo voy a alejar, voy a decir, no, no quiero relacionarme, no quiero acercarme. O, por ejemplo, si esa persona me ha hecho daño. Y eso es precisamente lo que produce el karma de repetición, el karma negativo. Porque si la lección que subyace a eso es la compasión, o es el perdón, o es el amor incondicional, pues al alejarme estoy evitando la lección. Estoy como diciendo, esta lección no la quiero para mi vida. Entonces, la parte de lo que sucede es que ya sea en esta etapa de nuestra vida o en esta vida o en nuestra existencia o en nuestra vida como almas, pues eso mismo se nos vuelve a repetir una y otra vez hasta que logramos aprender lo que viene de ahí. La ley de la jerarquía. La ley de las implicaciones que tienen que ver son con identificarnos con una persona de nuestro sistema que ha tenido circunstancias difíciles, ya sea porque ha sido víctima o porque ha sido victimario. La parentificación, que es como ponerlos en el lugar de, o sea, eh, ocupar el lugar de alguien anterior. La doble transferencia, que significa no solamente que nos identificamos con el dolor, sino que ese dolor como que buscamos la justificación o lo trasladamos a alguien más. Es decir, por ejemplo, una mujer de mi sistema fue maltratada por su marido y nunca se pudo separar. Entonces yo hoy en día, eh, y haciendo esta transferencia, me identifico con ella y maltrato a mi marido, ¿sí? Aunque él no haya hecho nada para justificar que yo lo trate así. Con respecto a la ley del equilibrio, el buscar reivindicación, el buscar reivindicación de alguien anterior que ha sufrido una injusticia, por ejemplo. El expiar, el sentirnos con una culpa que nos lleva a expiar lo malo que haya hecho una persona anterior. Y la retribución, el buscar la retribución por algo bueno que haya hecho una persona anterior. Eso es como en términos generales lo que nos ayuda a comprender un poco lo que podría tener que ver con el karma negativo, ¿sí? Con acciones negativas que se produzcan en nuestro sistema y que nos lleven a nosotros a una repetición.
Cuando en términos de la religión o de la filosofía hablamos de pecados, el pecado es algo que, desde el punto de vista filosófico, nos separa de. En la religión se habla de pecado como ir en contra de las leyes de Dios, de cualquiera de las religiones. Entonces, yo he querido traer esta palabra simplemente para simbolizar como eso que nos aleja de nuestro sistema, eso que nos hace autoexcluirnos o excluir a otra persona, o eso que hace que se rompan los vínculos dentro del sistema. Porque todas las circunstancias en las cuales se rompen los vínculos alteran el sistema y nos llevan, evidentemente, a no aprender la lección que tenemos pendiente. ¿Cuáles son esas circunstancias que nos hacen alejarnos de lo que tenemos pendiente como almas? Juzgar, el considerarnos que somos mejores que alguien, ¿sí? Eh, que, que yo puedo saber más o que puedo tener más o que mi manera de ser es mejor que alguien. Dentro de esos juicios nos alejamos del otro e intentamos ponernos por encima de él. Y eso, eh, que es un poco lo que llamamos arrogancia. Arrogar es ponerse en el lugar de otro o ponerse por encima de otro. Nos hace que nos alejemos del sistema. Excluir, por supuesto, excluir a otro porque piensa diferente, porque su destino es difícil, porque nos duele, porque nos ha hecho daño y no hemos podido lograr la reconciliación. Repetir costumbres y creencias, aunque no sean buenas, aunque sean costumbres que de pronto puedan hacer daño. A veces pongo este ejemplo de una familia donde la costumbre es robar y donde se considera que hay que aprender a robar y que entre mejor se robe, pues la persona es más apreciada en el sistema. Eso es lo que se llama la buena conciencia. O sea, yo cumplo con las leyes familiares y aprendo a robar y me convierto en el más inteligente, en el que logra con mayor habilidad robar. Eso es lo que Helen llama de la buena conciencia. Seguir esas costumbres y esas creencias, aunque considere que no es lo mejor. Y a veces lo que puede suceder es que yo hago eso y me siento bien de robar, porque estoy siguiendo las leyes de mi sistema y si hago lo contrario, tengo el peligro de que me expulsen del sistema. Entonces, por eso Hellinger nos habla de la mala conciencia. La mala conciencia también es tomar nuestro propio camino, tener nuestras propias reglas que nos ayuden a mirar desde la conciencia qué es positivo y qué no. Porque a veces la mala conciencia es decir, no, realmente no considero que robar sea bueno. Y yo quiero tener un destino distinto, yo quiero hacer las cosas de manera diferente. Mm, tomar el lugar de alguien es, como les decía, sentirme que yo soy mejor o que tengo que proteger o que yo voy a intentar ponerme en el lugar de alguien para hacerlo mejor. Y eso hace que yo produzca un desorden en mi sistema y me pierda de cosas que son importantes que tienen que ver con el orden del sistema. Querer hacer justicia por alguien. Decir, no, si mi papá maltrató a mi mamá y mi mamá nunca se defendió, entonces yo voy a atacar a todos los hombres porque los hombres son malos porque mi papá fue malo. En ese juicio, en ese sentirnos jueces de alguien, nos equivocamos y nos perdemos también de lo bueno que hay en las personas. Entonces, mm, esa reconciliación que hacemos al interior con nuestros padres, abuelos, bisabuelos o las personas de nuestro sistema es lo que nos permite producir un karma positivo, porque aprendemos lo que sea que haya sucedido y a partir de ahí actuamos diferente.
Querer pagar por otros. Sentir que si alguien de nuestra familia hizo algo que no era bueno, nosotros tenemos que pagar. Eso significa que nos sentimos con la necesidad de estar mal y que si estamos bien, no podemos disfrutarlo. Es también dentro de esto, em, puede existir lo que llamamos la culpa del sobreviviente. Si alguien de mi sistema murió de una manera dramática o de manera injusta o muy prontamente, sentimos que no podemos disfrutar del todo la vida y nos quedamos haciendo un duelo no resuelto. Esto puede suceder en muchas circunstancias que tienen que ver con los abortos, con las pérdidas, con cuando hay gemelos evanescentes, etcétera. Dar menos o más. Dar menos es que yo siento que la vida me debe o que alguien de mi sistema me debe y entonces yo misma no doy lo que tengo que dar y lo que me corresponde en mi rol. Y dar más es sentir que me pongo en el lugar de alguien anterior y trato de ponerme por encima de alguien. Por decir algo, desaparece, muere el papá y alguno de los hijos se pone en el lugar del papá y se convierte en papá de sus hermanos. Ahí está dando más de lo que le corresponde. Eso no significa que no pueda ayudar, pero una cosa es ayudar y la otra es ponerse en el lugar de uno de los padres. Otro, otro de esos pecados sistémicos es no asumir los errores, es no darnos cuenta que hemos hecho daño, es culpar, como les decía, a la vida, a los padres, a la sociedad, al policía, al gobierno, a cualquier persona de lo que nos sucede. En la medida en que tomamos responsabilidad, nos acercamos al alma del sistema y podemos encontrar la ayuda para solucionar y aprender las lecciones pendientes. El sentir que somos mejor que alguien, eso nos aleja y nos pone en esa posición de arrogancia que no nos deja conectar con esa corriente positiva que va a producir acciones positivas en nuestro sistema y en nosotros mismos. Y por supuesto, romper los vínculos. Cada vínculo que rompemos es, es como un hueco que armamos en esa red sistémica y eventualmente caemos por ahí, caemos por el hueco. Cada vínculo que rompemos el, es como lanzar cuchillos al universo que eventualmente el viento va a volver a traer hacia nosotros, porque el sistema no permite que se rompan los vínculos. El sistema no permite que excluyamos a nadie. Y si eso sucede, simplemente estamos sembrando la repetición de algo que de pronto no es positivo. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos muchas cosas dentro de nuestra historia, dentro de nuestra historia personal y nuestra historia familiar. Somos las cosas positivas, somos la vocación, los sueños, las relaciones que nos gustan, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros proyectos, nuestros hijos, si los tenemos, nuestros valores. Pero también somos las lecciones pendientes que tienen que ver con las pérdidas, los fracasos, la ruptura, los conflictos, la enfermedad, las quiebras, la soledad. Y en todo eso, en esas cosas que nos suceden, está nuestro inconsciente personal y nuestro inconsciente colectivo. Y por supuesto, ahí está todo lo pendiente que tiene que ver con el karma negativo. Los amores ciegos, esos que nos llevan a repetir circunstancias simplemente porque esas personas se constituyen en nuestros maestros para lo que tenemos que aprender. Entonces,
siempre la invitación es averiguar quiénes somos nosotros y qué es lo que hay en nuestro sistema, porque somos todos con nuestras sombras y nuestras luces. Somos esos conquistadores que vinieron y violaron y mataron, pero también somos esos conquistadores que vinieron y trajeron cosas positivas. Somos esos indígenas que creían en la paz, que creían en el cuidado de la madre tierra, pero también somos esos indígenas que castigaban con la muerte a quien iba en contra de sus leyes. En resumen, en nuestros sistemas hay de todo, y en la medida en que somos capaces de mirarlo, podemos saber de todo eso qué cargo, qué llevo, qué tengo como lección pendiente y a qué necesito mirar para poder avanzar. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Mirar. Lo primero que podemos hacer es mirar a nuestro sistema, mirar a lo que somos nosotros, mirar a nuestros errores, mirar a esas cosas que nos cuestan trabajo, mirar a nuestros defectos, reconocernos como personas humanas, reconocer a nuestros padres como personas humanas que se pudieron equivocar, incluir a todos y cada uno, tomar responsabilidad por lo que nos corresponde, por lo nuestro. Y si sentimos que tenemos responsabilidad con algo de lo que hayan hecho nuestros antepasados, tal vez es porque ellos son un reflejo de lo que somos nosotros. ¿Cómo podemos asumir eso? ¿Y qué podemos hacer para sanarlo? Asumiendo esa parte que nos corresponde, simplemente podemos tener unas acciones positivas al respecto. Si nosotros hacemos conciencia de cuáles son los reclamos que tenemos, por ejemplo, con nuestros padres o nuestros hermanos o las personas con las cuales hayamos crecido y convivido, lo podemos resolver. Si nosotros nos quedamos haciendo reclamos, somos como esos niños que se quedan en cuarto de primaria y no avanzan, porque así como crecemos físicamente, emocionalmente, crecemos espiritualmente. Y la única manera de crecer espiritualmente es dejar de reclamar a la vida, al, a lo que sea, a nuestro país, a nuestros gobernantes, y más bien pensar cómo lo podemos resolver. ¿Cómo puedo resolver si yo no recibí algo de la vida o yo no recibí algo de mis padres? Tal vez es que la lección es que yo lo aprenda a conseguir por mí misma. Entonces, en ese análisis, dejo de reclamar y tengo una acción, me muevo, no me quedo en el pasado. Y eso significa crecer, eso significa crecer de manera espiritual. Ordenarnos, darnos cuenta en qué lugar estamos. Si yo estoy inconscientemente en el lugar de mi mamá, pues eso no me va a permitir acceder a la abundancia, a la vida, me va a mantener enferma o va a hacer que tenga dificultades para relacionarme con mis hermanos, por ejemplo. ¿Sí? Si yo me ordeno, me pongo en mi lugar, probablemente la vida empieza a cambiar para mí. Equilibrar, equilibrar lo que recibimos y lo que damos. Cuando, cuando estamos deseando todo el tiempo que nos den cosas, cuando estamos esperando que la vida nos dé, estamos en una posición infantil, estamos reclamando a nuestros padres. Cuando sentimos que nos tienen que dar todo gratis, cuando sentimos que queremos tener más ganancias de con menos esfuerzo, ahí estamos en una posición infantil, porque la vida es equilibrio. Es yo recibo algo, yo doy algo. Y eso también es la ley del karma. Si yo doy cosas positivas, probablemente me van a llegar cosas positivas. El karma negativo es quedarse mirando hacia atrás. El karma negativo es eh, seguir como niños enfadados reclamando.
En cambio, cuando yo doy comprensión, cuando yo doy inclusión, cuando, cuando yo doy paz, amor incondicional, la vida hacia adelante comienza a cambiar. Y por supuesto, lo más importante que podemos hacer es trabajar en el autoconocimiento. Esta es la palabra clave, conciencia. En la medida en que yo soy consciente de mis acciones, cambio mis acciones para que sean las acciones más positivas posibles. Si yo, como les decía, estoy en una familia en la cual la costumbre es robar, pero yo no soy consciente de que eso sea malo, pues voy a seguir repitiéndolo. Si yo estoy en una familia en la cual se considera que tener una postura política es malo, pues yo sigo conservando mi postura política y voy a hacer la guerra para defender mis ideas. Pero si yo soy consciente que ser eh, blanco, amarillo, moreno, de una otra raza, de otro color, de otro sexo, de otra costumbre o de otra cultura, es algo natural, pues no voy a ir en contra de eso, ¿sí? Si yo crezco dentro de una familia, por ejemplo, musulmana, y yo considero que todos los demás que no pertenecen a mi religión son los enemigos, pues voy a hacer daño, porque de pronto voy a poner una bomba, por ejemplo, a los que considere que han hecho daño a la gente de mi religión. Pero si yo amplío mi percepción, que es un poco lo que pide Hellinger, lo que nos invita Hellinger, ampliar la mirada, me voy a dar cuenta que ser musulmán, o ser católico, o ser judío, o ser protestante, o ser chiita, o ser de cualquier religión, es solamente una postura, una manera de mirar. Y si yo amplío la mirada y los incluyo a todos, ya no los voy a considerar mis enemigos ni voy a buscar hacerles daño. Entonces, el proceso es un proceso de conciencia personal, colectiva, que nos ayude a mirar un poquito desde otro lugar. Y aquí les voy a hablar un poquito más de ese concepto que significa el karma yoga. Yoga, en términos generales, es la ciencia de la unión, es la ciencia de la unión con yoga, con Dios. Es como establecer puentes que nos ayuden a conectar con eso que llamamos el alma, ¿sí? Aunque se ha popularizado también el yoga como el yoga postural, pues yoga es una palabra mucho más amplia. Entonces, se habla de lo que se llama el karma yoga. Y el karma yoga es el yoga de la acción. Es enfocarnos en lo que nos beneficia a todos, a nosotros y a los otros, y hacer el bien, evitar el daño, evitar hacer el daño al otro. Y, por supuesto, sin ninguna expectativa de recompensa, sin esperar un agradecimiento ni un reconocimiento, sin esperar nada a cambio, solamente por el beneficio de hacer algo que estamos felices de hacer. Esto es lo que llamamos también y enmarcamos en el concepto de buena voluntad. Hago el bien, simplemente. Hago el bien cuando dejo pasar a alguien en la calle. Voy en mi carro y dejo pasar a alguien. Hago el bien cuando de repente ayudo a alguien que sé que lo necesita y no espero que me den ni siquiera las gracias. Hago el bien cuando no entro en una discusión y simplemente dejo que la otra persona exprese sus opiniones. Hay muchas maneras de hacer karma yoga y se resume en hacer el bien, que es algo supremamente sencillo. Y aquí les traigo esta frase que surgió en el último taller de constelaciones y sé que por aquí está Ligia escuchándome y que me parece de lo más lindo que he escuchado en el último tiempo. Me parece un bellísimo pensamiento semilla y quisiera que lo recordaran y lo mantengan ahí presente. Cuando me miras, siento que se abre un camino para mí. Cuando me miras es cuando miro a alguien que tal vez no me gusta, a alguien que tal vez quisiera excluir,
a alguien que tal vez me ha hecho daño. Y eso es como tenderle la mano a alguien que sabemos que lo necesita. Y esto es la mejor acción que podemos hacer hacia el karma positivo. Este es nuestro sistema. Esta es una ilustración que nos recuerda nuestro ADN, lo que traemos. Y si alguna de esas personitas se quitan, si se rompe, es donde se produce la enfermedad, donde se produce el dolor, donde se produce lo que nos aleja del amor profundo. Así que incluir a todos y mantener esos enlaces y esos vínculos es lo que nos garantiza algo mucho más profundo que la vida y que tiene que ver con ese karma positivo. Bueno, este es el final. Ahora vamos a abrir para hacer algunas preguntas y lo que tengan para compartir.